Israel, el verdadero origen. Hace tan solo 70 años Israel no existía como país. Fue recién el 14 de mayo de 1948 que David Ben-Gurion, presidente de la Agencia Judía para Palestina, proclamaba la independencia de Israel, lo que marcaría el inicio del conflicto que vemos hoy en día, que ha dejado miles de muertos, heridos y desplazados, principalmente palestinos. Llegan los primeros migrantes judíos a Palestina. Hasta 1880, Palestina formaba parte del Imperio Otomano y estaba integrada en la región conocida como la Gran Siria. La población de Palestina estaba compuesta mayoritariamente por musulmanes y una minoría del 5% de cristianos y judíos. Fue alrededor de 1881 cuando comenzó la primera gran oleada de inmigración de judíos a Palestina. Estos inmigrantes, en su mayoría provenientes del Imperio Ruso, buscaban refugio después de haber sido perseguidos por participar en el asesinato del zar Alejandro II. Reino Unido y Francia en 1916 habían acordado en secreto cómo se repartirían los territorios del Imperio Otomano si ganaban la guerra, y así Palestina quedó bajo control del Reino Unido. El punto de inflexión en la historia de Palestina llegó con la Primera Guerra Mundial. La zona adquirió una importancia especial debido al control estratégico del Canal de Suez, que estaba bajo control del Reino Unido. Tanta era la necesidad de Gran Bretaña por debilitar el Imperio Otomano y controlar la zona, que le ofreció a los árabes apoyo para la creación de un gran Estado árabe en la zona, mientras que también se acercaron a los judíos mediante la conocida Declaración Balfour en 1917. En esta carta, el gobierno británico expresó su respaldo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Para 1920, los habitantes de Palestina seguían siendo en su mayoría musulmanes. Aunque el número de judíos había aumentado y representaba aproximadamente el 11% de la población. Un censo realizado en 1931 indicó que la población judía seguía creciendo y alcanzaba el 16%, impulsado por el creciente antisemitismo en Europa. Este aumento de la población judía empezaba a generar tensiones entre árabes y judíos. A pesar de las revueltas, que resultaron en miles de muertes, los palestinos quedaron muy debilitados ante lo que vendría después. Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inmigración judía a Palestina siguió aumentando, especialmente después de la liberación de los campos de concentración nazis. La presión internacional sobre el Reino Unido para resolver la cuestión de Palestina siguió creciendo, y la presencia británica en la zona fue cada vez más rechazada tanto por judíos como por árabes. En 1946, un atentado en el Hotel Rey David en Jerusalén, donde se encontraba el gobierno del Mandato Británico de Palestina, perpetrado por la organización paramilitar sionista israelí, empujó a Reino Unido a poner el asunto en manos de las Naciones Unidas. Así, la ONU creó el Comité Especial de la ONU para Palestina en 1947, quienes propusieron la partición del territorio en dos estados, uno árabe y otro judío, cada uno con 3 zonas, y un estatus especial para Jerusalén bajo control internacional. La propuesta, conocida como la Resolución 181, otorgaba el 55% del territorio a los judíos y el 45% a los árabes. A pesar de que los judíos eran aproximadamente 1/3 de la población en ese momento. Nace el sionismo. Paralelamente a esto, surge un movimiento pro-israelí liderado por multimillonarios judíos en Europa. El sionismo, con el fin de respaldar financieramente las migraciones judías y buscar el apoyo internacional de las grandes potencias para encontrar un lugar para el pueblo israelí. Es en sí una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. En aquella época, se consideraron varios lugares para establecer un nuevo hogar judío. Argentina, Uganda, Madagascar o el extremo oriental de Rusia fueron considerados para efectos de instalar ahí su Estado. Sin embargo, la conexión histórico-religiosa del judaísmo con Palestina prevaleció. Y las migraciones, conocidas como aliyás, continuaron exponencialmente a la zona de la antigua Palestina, dando lugar, por ejemplo, a la fundación de lo que eventualmente se convertiría en Tel Aviv, bastión israelí. La resolución y nacimiento de Israel como Estado.
La resolución 181 fue votada en la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1947. La noticia fue recibida con alegría por los judíos. Pero, para los árabes, este día fue conocido como el Día de la Nakba o Día de la Catástrofe. Y marcó el inicio de lo que sería la expulsión sangrienta perpetrada por los israelitas a una gran parte de la población palestina de sus hogares y territorios. Hasta la fecha, no se ha declarado como Estado a Palestina. 75 años después, Israel se ha convertido en una de las principales potencias militares, económicas y tecnológicas del mundo. Mientras que los palestinos siguen luchando por su reconocimiento internacional y han sido confinados a un área de solamente 360 kilómetros cuadrados. Allí viven hacinados más de 2 millones de habitantes, lo que lo convierte en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Están encerrados en condiciones inhumanas por los bloqueos y asedios israelíes, quienes controlan el agua potable, la electricidad y otros servicios básicos. El conflicto continúa.